Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu memizvotav v'tzivanu al divrei Torah. Ok, amados, vamos a estudiar la parashá que lleva por nombre Vayeche. Esta parashá la encontramos escrita en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 37:1 al 40:23. También vamos a estudiar Berei Hashem, la Hatará, en el libro de Zacarías capítulo 2, versículo 14 al capítulo 4, versículo 7. También vamos a estudiar el libro de Meir Marcos, capítulo 13:1 al 14:31. Creo que todos tenemos una historia que contar. Las historias tienen la capacidad de influir en nuestras emociones siempre y cuando nos identifiquemos con ellas. Cuando escuchamos historias, enseñan nuestros sabios que el cerebro genera neurotransmisores y esto nos permite adentrarnos en la historia, concentrándonos en ella y a veces tener empatía con la historia que estamos escuchando. Hay muchas historias, millones de historias, y casi todas son diferentes. Una no se puede comparar con otra. Por eso tendemos a pensar que nuestra historia es la más apasionada, o puede ser la más cruel, o puede ser la historia más dura, la más difícil. Pero nada de esto es así. ¿Saben por qué? Porque todos somos diferentes. Todos pensamos diferentes. Todos tenemos un alma que nos ha dado Dios, nuestro Creador, diferente. A veces la misma historia puede afectar a uno, pero a otro esa misma historia no lo afecta. ¿Qué sucede? Cuando acudimos a la espiritualidad solo para resolver un problema en particular, no tendremos éxito a largo plazo. Pero si apreciamos el proceso para resolver ese problema, esa situación, podemos permanecer motivados y simplemente sería un progreso constante, un proceso paso a paso, y esto nos llevaría a la meta, al logro anhelado, y allí tenemos un ejemplo para darnos cuenta acerca de todo lo que son las historias que cada uno de nosotros tenemos. Aquí vamos a relatar una historia con uno de los grandes de Israel, Moshe Rabbeinu. Moshe acudió a Dios, Moshe acudió a Hashem para crear un gran milagro. 3 millones de israelitas caminaron a través del Mar Rojo para escapar de las manos del poderoso ejército egipcio de Faraón. Sin embargo, aún después de este acontecimiento, escuchen esto, amados, solo 2 israelitas entraron en la tierra de Israel. Solo 2 israelitas de aquellos 3 millones que caminaron a través del Mar Rojo.
Aún así, Moshe Rabbeinu conservó su fe y hoy en día lo reconocemos como una de las almas más grandes que han caminado sobre esta tierra. Pero aún con todo eso, Moshe Rabbeinu no resucitó, como sí sucedió con nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Aquí ya empezamos a relatar grandes historias de nuestros antepasados. Por eso nosotros debemos de intentar no ir con prisa. Si nuestro interés, si tu interés es a corto plazo, vas a acabar con pocos resultados a aquel esfuerzo. Acabarás como aquellos israelitas en el desierto que nunca llegaron a la tierra que produce leche y miel. Pero si hacemos una inversión a largo plazo, nosotros mismos nos vamos a sorprender cuánto poder y cuánta luz vamos a descubrir dentro de nosotros mismos. Aquella luz que fue emanada de parte de nuestro Creador para cada uno de nosotros. Jacob vivió en la ciudad de Hebrón. Hebrón era la ciudad donde su padre Isaac había acercado con éxito a mucha gente para servir a Hachén, enseña el Midrash. Por lo tanto, Jacob se estableció en Hebrón, donde él abrigaba la esperanza de ser exitoso en influenciar a la gente para servir a Dios. En Joseph, Jacob vio la continuidad de su persona. Esa fue la inversión que hizo Jacob a largo plazo con su hijo Joseph. Enseñan nuestros sabios que no solamente las facciones eran similares entre Jacob y Joseph, sino también las historias de sus vidas. Estas estuvieron marcadas por un asombroso parecido y tenemos muchos ejemplos para relatar acerca de esto. Jacob nació circunciso. Joseph también nació circunciso. La madre de Jacob fue estéril al principio. La madre de Joseph también fue estéril al principio. Nuestros sabios señalan que ambos hijos fueron el producto, el resultado de un milagro de Dios. El hermano de Jacob lo odiaba. Los hermanos de Joseph también lo odiaban. El hermano de Jacob, Esaú, intentó matarlo. Los hermanos de Joseph también intentaron matarlo. Jacob se hizo rico. Joseph también fue un hombre rico. Esto prueba que Hachén protegía tanto a Jacob como a Joseph en una forma milagrosa, porque perseguidos y en situación de desventaja, normalmente hubieran quedado pobres. Recién después de salir de la tierra de Jerez, Israel, se casó Jacob y tuvo hijos en un país extranjero. A Joseph le ocurrió exactamente lo mismo. Lo anterior prueba la proximidad de la Shekinah, de la presencia divina, tanto de Joseph como de Jacob. Si bien la Shekinah reside en la tierra de Israel, ambos eran tan grandiosos que Hachén
los acompañaba aún fuera de Jerez Israel y les dio sus hijos, quienes fueron los fundadores del pueblo judío. Tanto Jacob como José fueron acompañados por malachines. La afirmación anterior hace referencia al recibimiento que los dos grupos de ángeles hicieron a Jacob cuando volvió a Jerez Israel y al encuentro de Joseph con 3 ángeles camino a Shechem en búsqueda de sus hermanos. Jacob fue bendecido en un sueño, el sueño profético de la escalera, que anunciaba su grandeza futura. Joseph se consagró a través de un sueño al interpretar el sueño del faraón. El suegro de Jacob, Labán, fue bendecido a raíz de él. El suegro de Joseph, Potifar, fue también bendecido cuando Joseph permaneció en su hogar. Jacob y Joseph fueron tan grandiosos que hasta los malvados fueron bendecidos cuando estos sadiquín residían entre ellos. Jacob viajó a Egipto. Joseph también tuvo que viajar a Egipto. Por su santidad, la Shekinah los acompañó hasta cuando viajaron a un país tan corrupto como era Egipto. Jacob hizo que sus hijos prometieran sacar sus restos de Egipto después de su muerte. Joseph hizo que sus hermanos prometieran sacar sus huesos fuera de Egipto después de él haber muerto. Ambos murieron en Egipto también. Y esta también es una señal de grandeza. Fueron tan justos que si bien murieron fuera de Jerez Israel, de la tierra de Israel, la Shekinah, la presencia divina de Dios Altísimo, yacía sobre ellos como si hubieran vivido en Israel. Ahora la pregunta, ¿por qué Jacob amaba tanto a Joseph? Jacob amó a Joseph porque él había previsto a través de una profecía que Joseph estaba destinado a ser una gran persona. Sobre todo, Jacob amó a Joseph fue por sus conocimientos de Torá. Si bien Jacob brindó una educación basada en los principios de la Torá a todos sus 12 hijos y se esforzó en criarlos como sadiquín, como hombres justos, a Joseph le impartió más conocimientos de Torá que a los otros hermanos, que a sus otros hijos. Le reveló a Joseph secretos acerca de la Torá que no había revelado a nadie. Además, le transmitió todas las halajot, leyes que había estudiado en la yeshivá de Shem y Heber. Joseph luego repetía las halajot, las leyes que había aprendido de su padre a sus hermanos, pero los secretos de la Torá se los guardaba para sí mismo. Hizo lo mismo que su padre Jacob. Jacob diferenció a su hijo Joseph, el estudioso, de los demás por una vestimenta especial de mangas largas en delicada seda. Las mangas largas
indicaban a sus hermanos que Joseph estaba exento de realizar trabajos de tipo manual. Se debe cuidar respecto de privilegiar a un hijo en comparación a otro, hasta en el más mínimo detalle. Por culpa del valor de 12 laín de seda con los cuales Jacob hizo la vestimenta especial para Joseph, se despertaron los celos entre los hermanos y terminaron odiando a Joseph. Y como consecuencia directa, todos tuvieron que descender a Egipto. El Ruach HaKodesh acompañó a Joseph desde su juventud, desde los 17 años que él tenía cuando se convirtió en un pastor de rebaños. Joseph era un tzadik, pensaba en Hashem constantemente, se interesaba en la Torá, en las enseñanzas de su padre Jacob. ¿Qué sucedía? Cuando Joseph veía a sus hermanos incurrir en lo que consideraba pecaminoso, él le informaba a Jacob, a su padre. Joseph le contó a su padre: los oí llamar a los hijos de Bilhá y Silpa esclavos. En efecto, los hermanos solían dirigirse a los hijos de Bilhá y Silpa como los hijos de las sirvientas, haciendo referencia al estatus original de sus madres cuando se casaron con Jacob. Los hermanos no querían significar que se guían aún en su condición de sirvientas. Eran plenamente conscientes del hecho que Jacob había liberado a Bilhá y Silpa antes de casarse con ellas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dijo Hashem: sospechaste en forma equivocada. Le dijo a Joseph: por eso tú mismo serás vendido como esclavo. Si bien los informes de Joseph acerca de sus hermanos seguramente eran en su beneficio para que Jacob los reprobara por sus pecados, no había estudiado el asunto lo suficiente y equivocó su opinión respecto de sus propios hermanos. Aún si sus hermanos hubiesen realmente cometido los pecados que él sospechaba, de todos modos Joseph actuó incorrectamente. Su obligación era recriminar a sus hermanos antes de relatar el asunto a su padre. Esto pudo haber aclarado el malentendido o haberlos inducido a cambiar de opinión. Por lo tanto, todas las palabras de Joseph constituyeron la Lashon Hará, y por ello fue castigado por el Eterno, Midá Keneged Midá, por todos ellos. Los hermanos odiaban a Joseph y no le dirigían la palabra. Cuando él les daba un saludo amable de buenos días, le respondían con el silencio. Como eran tzadikim, no podían pretender una amabilidad exterior si sentían odio en sus corazones. Pronto, la tranquilidad mental de sus hermanos fue perturbada por un nuevo acontecimiento. Joseph tuvo un sueño. Deseaba contarlo a sus hermanos,
pero ellos se negaron a escucharlo. Finalmente, Joseph fue echado a un pozo y más tarde fue vendido a los mercaderes. Está escrito en el libro de Meir Marcos, capítulo 13, versículo 12. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, dice Yeshua, mas el que se mantuvo firme hasta el fin de sus días, este hallará la vida. Pero cuando veáis la abominación que causa desolación, pues donde no debe estar, entonces los que estén en Judá, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje para entrar a tomar algo de su casa. Y el que iba hacia el campo, no regrese a tomar su capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad que no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación tan intensa que no se podrá comparar a ninguna previa que haya ocurrido desde el comienzo de la creación que Elohim hizo hasta ahora, ni nunca la habrá. Y a no ser que Hashem acortó esos días por causa de los escogidos que eligió, se habría dicho, ninguna carne fue salva. Y aún enseña nuestro Ribi que habrán muchos falsos mesías. Está escrito, para entonces, si alguien nos dijera, mira, aquí está el Machía, o mira, ya está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Machía y falsos profetas, y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alertas. Os he revelado todo esto antes de que suceda. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no proyectará su luz nocturna. Y las estrellas caerán desde los cielos y las fuerzas que sostienen el universo serán sacudidas. Y entonces verán al Ben Hadad viniendo en las nubes con gran Geburá y Kabod, con gran poder y con gran honor. Bien, cerremos este paréntesis y continuemos con la explicación acerca del pozo donde fue arrojado Joseph. Dado que el pozo contenía serpientes y escorpiones, ¿cómo pudo Rubén, su hermano mayor, haber aconsejado que Joseph fuera arrojado allí con la intención de salvarlo de mano de ellos para después restaurarlo, entregárselo a su padre? No temió que las serpientes y los escorpiones atacaran a Joseph. Y si lo hacían, ¿cómo podría él salvarlo de mano de ellos para llevarlo de regreso a su casa? Pero la verdad es que Rubén percibió la intensa enemistad de los hermanos hacia Joseph y cómo se proponían matarlo. Y por eso pensó que era mejor para Joseph
caer en un pozo de serpientes y escorpiones que ser librado a las manos de enemigos que no le tendrían misericordia. De ahí el dicho: mejor es que un hombre se arroje en un fuego o en un pozo lleno de serpientes y escorpiones que ser librado a manos de sus enemigos. La razón es que en un lugar infestado con serpientes y escorpiones, si el hombre es justo, Dios, Hachem, posiblemente pueda efectuar un milagro para él, o cabe que acontezca que los méritos de sus antepasados lo apoyen y sea liberado. Pero de los que son entregados en las manos de sus enemigos, solo pocos podrían escapar. Rubén, el hijo mayor de Jacob, el primogénito, conocía bien la crueldad de sus hermanos, de Simón y de Leví. Cuando ellos actuaban, planeaban juntos, como lo atestigua su actuación en Siquén, donde no solamente mataron a todos los varones, sino que tomaron a sus pequeños y a sus esposas, toda su plata, todo el oro, todo su ganado y todo lo demás que encontraron en aquella ciudad. Y aún todo lo que había también en el campo, como leemos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, ellos lo tomaron. Está escrito en el libro de Génesis, capítulo 34, versículo 28. Rubén se dijo: si una ciudad tan grande como esa no pudo escapar a ellos, si este joven cae en sus manos, no dejarán de él ni una sola pizca. De allí que dijo: él debe ser rescatado de ellos, pues ellos no dejarán signos de él, para que su padre lo viese de nuevo, mientras que aquí, si es matado, en todo caso su cuerpo quedará para que yo lo lleve de vuelta a mi padre. Tenía toda la razón su hermano mayor, Rubén. Y bien, Rubén estuvo ausente cuando José fue vendido por los hermanos. Cada uno a su turno debía atender al padre, y ese día le había tocado atender a su padre, a Jacob, a Rubén. Entonces él no estuvo allí en ese momento. Sin embargo, Rubén estaba ansioso de que en ese día José pudiera desaparecer, y por eso pronto regresó al pozo, pero vio que José ya no estaba allí. Perdón. Y ni siquiera estaba muerto. ¿Qué hizo Rubén? Rasgó sus vestiduras y regresó a buscar a sus hermanos y dijo: el niño no está. Pues Rubén ni siquiera sabía que José había sido vendido, porque los hermanos habían hecho un pacto. Ellos asociaron a ellos mismos la Shekinah, la presencia divina, en el juramento como un secreto. Y así Rubén no lo supo hasta que José se hizo conocer a sus hermanos en Egipto. La intención de Rubén de salvar la vida de José fue de lo más desinteresada, porque él sabía que el derecho de la primogenitura le había sido quitado y dado a José. Pues sabemos que Moisés, que Moche,
intercedió a favor de él, orando que Rubén viva y no muera. Está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 33, versículo 6. Es decir, que viva en este mundo y no muera en el mundo por venir. Y esta plegaria fue sugerida por dicha acción de Rubén y también por su arrepentimiento de otra acción que él había hecho en relación al asunto de Bilhá. Pues quien se arrepiente de su pecado, Dios lo preserva en este mundo y en el mundo por venir. Amados, aquí José, en este punto de su vida, tenía que tomar una decisión entre quedarse como víctima o practicar lo que le había enseñado su padre Jacob. Como leímos unos renglones atrás, Jacob amó a José por sus conocimientos de Torá. Cuando juegas el papel de víctima, te das una escapatoria. No puedes ser culpado cuando algo va mal. Es como si le dijeras al mundo, ¿cómo puedo ser yo responsable de lo que sucede aquí? Sin embargo, al salirte del papel de víctima, obtienes un beneficio mayor. Empiezas a hacer elecciones basadas en una verdad más profunda, que tú eres el único responsable de tu felicidad. José tenía que tomar una decisión. Me quedo como víctima por lo que me hicieron. O pones el resultado de lo que sucedió en tus propias manos. Todos hemos tenido una historia, tenemos una historia que contar. Todos hemos tenido un pasado, cosas que no nos han gustado. Hemos pensado que esa historia es la más dura, que esa historia fue la más difícil, que esa historia que yo tengo es la más grande de todas. Todos pensamos de igual forma. Vuelvo y les repito, amados, José, Jacob, Isaac, Abraham, todos han tenido historias. Cuando asumimos el papel de causa en lugar del de efecto, somos capaces de conectar con la causa de todas las causas, la luz del Creador, la fuente de todo lo que es bueno. Cuando estamos conectados con esa fuente, empezamos a experimentar todo lo bueno de la vida. De la historia no podemos experimentar cosas buenas. Tú eres el responsable de cada uno de esos aspectos de tu vida, para bien o para mal. Aunque hayas nacido con algún problema o te sucediera algo cuando eras un bebé o un niño, todo esto forma parte de nuestra experiencia. Debemos asumir una responsabilidad por ello.
Eso no significa que sea nuestra culpa. Si, por ejemplo, alguien abusó de mí, no hay razón para pensar que yo lo provoqué o que yo lo fomenté. Pero debo entender que una vez que la experiencia ha sucedido, cómo la percibo depende de mí. ¿Cómo percibió Joseph esa experiencia en su vida? Puedo elegir culparme a mí mismo por ello y convertirme a sí mismo en víctima. Joseph había podido pensar, todo esto me sucedió a causa de mis sueños, de lo que yo les compartí a mis hermanos, ¿cierto? Pero Joseph fue más allá. ¿Cómo fue más allá? Él prefirió elegir creer que dicha experiencia formaba parte de su vida y que formaba parte de su vida por algún motivo, para que pueda aprender lecciones específicas de esto. Y si de esta manera puedo madurar para un futuro mejor. Pero si quiero madurar para un futuro mejor, tengo que asumir la responsabilidad ahora. Tengo que asumir la responsabilidad en el presente. A pesar del reproche de Jacob a Joseph, los hermanos estaban envidiosos porque sospechaban que su sueño era realmente significativo. Por eso su odio se hizo mucho más profundo. Ahora, si Jacob sabía que los hermanos eran hostiles hacia Joseph, ¿cómo pudo enviarlo solo? La respuesta es, Hashem implementó la idea en el corazón de Jacob porque estaba en sus planes que Joseph fuera enviado a Egipto y que la familia lo siguiera para que el decreto del exilio egipcio pudiera ser llevado a cabo. Si no hubiera sido por la presencia de Joseph en Egipto, Jacob jamás hubiera dejado la tierra prometida para establecerse allí. Hashem condujo todos los acontecimientos de tal forma que Joseph sería llevado a Egipto para atraer a Jacob y toda su familia. Jacob acompañó a Joseph en el camino hasta Hebrón. Y Joseph protestó, le dijo a su padre, vuelve por favor. La Torá nos enseña que quien no acompaña a un invitado se compara con quien derrama sangre con sus propias manos. Por ello, me esforcé en acompañarte, dijo Jacob, aunque estoy viejo. Jacob regresó a casa y Joseph siguió su viaje a Shechem, pero no encontró a sus hermanos allí. Hashem entonces envió a 3 ángeles para ayudar a Joseph. Envió un ángel, un malajín, para salvarlo de la muerte en manos de sus hermanos. Envió otro ángel para cuidarlo en la fosa donde fue lanzado. Y envió otro malajín, un tercero, para acompañarlo a Egipto. ¿Cuántos malajines, cuántos ángeles el Eterno nos habrá enviado en el transcurso de nuestras vidas? Nuestros sabios nos enseñan que el favoritismo de Jacob se basaba en la superioridad
espiritual e intelectual de José sobre sus hermanos. José era un hombre inteligente, pero era superior espiritualmente a sus hermanos. Por la misma razón que Hashem proclamó su amor a Israel y su odio a Esaú, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 al 3. Asimismo, Abraham favoreció a Isaac por sobre Ismael. Y del mismo modo, Jacob favoreció a José por sobre sus hermanos. Todos fueron justos. Abraham fue un hombre justo. Ya sabemos que fue amigo de Hashem. Isaac fue un hombre justo. Jacob fue un hombre justo. José fue un hombre justo. Está escrito en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 57, versículo 1. El justo perece y nadie se aflige de ello. Y los hombres piadosos mueren y nadie considera que el justo es quitado por causa de la injusticia. Cuando Hashem recorre el mundo y encuentra en él una conducta mala y encuentra motivo para castigarlo, primero retira del mundo a todo hombre justo que esté presente, de manera que el castigo, caiga sobre todos los otros y nadie los proteja. Pues mientras hay un hombre justo en el mundo, no lo afecta el castigo, como lo aprendemos de Moisés, de Moche, de quien está escrito. Por eso dijo que los destruiría si no hubiese sido por Moche. Así, Hashem primero separa del mundo a los justos y solo entonces hace su cuenta. Así, el justo es tomado aparte antes de que venga el mal, es decir, antes de que el mal haya de caer. Observemos que aunque el galud, el exilio, ya era pertinente en la vida de Jacob, sin embargo, porque él era un hombre justo, la sentencia fue postergada. Pues mientras Jacob vivía, el castigo no podía caer sobre el mundo. Y además, con su llegada, cesó el hambre en Egipto. El exilio tampoco comienza realmente durante la vida de José, porque él era la imagen de su padre. Pero tan pronto, cuando murió, el cautiverio comenzó seriamente, como está dicho en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 1, versículo 6. Venid, tratemos sabiamente con ellos. Y ellos amargaron su vida con servicio duro. De la misma manera, donde reside un hombre justo, Hashem, en consideración a él, protege el mundo y durante su vida no cae sobre el mundo castigo. Ahora, cuando el sufrimiento ataca a un hombre justo, ello se debe al amor que Dios le tiene. Es difícil entender esto. Enseñan sus sabios que él quebranta su cuerpo para poder dar más fuerza a su alma. Porque en el cuerpo no es donde necesitamos la fuerza.
La fuerza la necesitamos en el alma, de modo que pueda acercarlo más en amor, pues es necesario que el cuerpo sea débil y el alma fuerte, de modo que el hombre pueda ser amado por Dios. El Santo bendito es, inflige sufrimiento a los justos en este mundo para que puedan merecer el mundo por venir. Pero el que es débil, escuchen amados, el que es débil de alma y fuerte de cuerpo, Dios no se place en él. No le inflige dolor en este mundo y permite que su vida fluya blandamente, con facilidad, con comodidad. Y si efectúa un acto virtuoso, lo recompensa inmediatamente en este mundo. Así que nada le queda para el mundo venidero, para el mundo futuro. Eso concuerda con lo dicho por un sabio de la Torá, Onkelos. Dice, y él volvió a pagar a los que lo odian en su cara, como está escrito en Deuteronomio 7:10. Es decir, Hashem les paga de contado y no les queda debiendo nada. Así. Entonces, el hombre justo, quebrantado, es el amado de Hashem, es el amado del Santo bendito es. Ahora, también sabemos que la Shekinah, la presencia divina, no reside en medio de ambientes tristes, sino solamente donde hay alegría. La lección la aprendemos de Jacob, del cual la Shekinah partió durante los años en que estaba afligiéndose por Joseph, pero al cual ella, la Shekinah, retornó tan pronto le llegaron noticias alegres acerca de su hijo. Siendo así, podemos preguntar, ¿dónde se halla el espíritu alegre en el hombre justo, quebrantado de cuerpo, dado que él se encuentra atormentado por sus sufrimientos? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Una aplicación que se ha dado es que los unos han nacido de padres justos, mientras los otros, aunque justos ellos mismos, no eran hijos de padres justos. Pero los hechos se oponen a esto. Pues vemos muchos hombres justos que son hijos de padres justos y sin embargo se hallan afligidos de males corpóreos y sufren toda la vida. Pero aquí hay involucrado un misterio profundo. Pues los caminos de Hashem se basan en la verdad y en la justicia. Así vemos que todas las cosas dependen del destino del Matzal, de acuerdo con lo dicho. Hijos, vida y vitalidad no dependen de los méritos del hombre, sino del Matzal, sino de lo que Hashem nos da. De allí que todos los que se hallan afligidos en este mundo, a pesar de ser verdaderamente justos, sufren por el infortunio de sus almas. Pero en compensación, amados, escuchen, en compensación, el Santo bendito es, se compadece de ellos en el mundo por venir. Todos los actos del Todopoderoso concuerdan siempre con la justicia y su propósito es purificar su alma de la escoria
que se le adhiere en este mundo y traerla o llevarla al mundo por venir. Cuando el cuerpo está quebrantado, el alma se purifica. Así trae dolores y sufrimientos al hombre justo en este mundo para que pueda ganar vida eterna, para que pueda ganar la entrada al Olam Jabá. A este respecto está escrito en el Salmo 11, capítulo 5. El Señor pone a prueba a los justos. Vemos en la historia de José, ya casi terminamos, amados, que en la venta de José actuó una mano celestial. Los hermanos pensaban que José constituía una amenaza para ellos, y aún para la unidad y el destino de la familia. Así pensaban todos. Por eso maquinaron: vamos a matarlo. Un muerto no puede reinar. Luego planearon convertirlo en esclavo. Un esclavo tampoco puede reinar. Pero Dios, Hashem, tenía otros planes. José efectivamente sería rey independientemente de lo que ellos hicieran. Enseñan los sabios: nuestro padre Jacob debió haber descendido a Egipto con cadenas y grilletes. Dijo Hashem: él es mi hijo primogénito. ¿Acaso he de hacerlo descender allí en forma humillante? Más bien, conduciré primero a su hijo y entonces él se verá forzado a descender tras él. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Bereshit Rabá, de 86.2. Pero si José tenía necesariamente que descender a Egipto, entonces, ¿por qué sus hermanos, que eran personas grandes y virtuosas, debieron de actuar como los instrumentos para maltratarle? Enseñan nuestros sabios que cuando la persona es benévola, Hashem la recompensa transformándola en el agente para realizar buenas acciones. Y cuando es malévola, Hashem la transforma en un agente dañino. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Shabbat 32a. Sin embargo, el que una persona sea considerada benévola o malévola en la balanza de Dios es algo que se mide únicamente en forma individual, de acuerdo con el potencial de cada persona. Las personas justas son juzgadas en una forma mucho más estricta que las demás, ya que de ellas se espera mucho más. Aquello que en personas comunes y corrientes sería pasado por alto o incluso encomiable en personas inferiores, podría resultar del todo insuficiente en el caso de personas como los hijos de Jacob. Es verdad que los hermanos tenían motivos para sentir antipatía por José. Según su propia evaluación de su misión y de los actos de su hermano, ellos tenían motivos incluso para odiarlo. Pero el veredicto que emitieron llevaba la impronta contaminante de los celos que sentían. Y dado que hombres de su talla
no tienen derecho a sentir celos, Hashem los convirtió en los instrumentos para hacer descender a Joseph a Egipto en forma tan despiadada. Su recuerdo quedaría marcado por el estigma de haber vendido a su propio hermano como esclavo y provocar que su padre sufriera 22 años de aflicción, dado que estaba predestinado que Jacob y su familia descendieran a Egipto. Joseph, tarde o temprano, tendría que haber ido allí. Pero si sus hermanos hubiesen estado verdaderamente a la altura de lo que se esperaba de ellos, entonces no habrían tenido que cargar con la responsabilidad de las lágrimas tanto de Jacob como del mismo Joseph. No obstante, y a pesar de que los hermanos no eran conscientes de esto, su acto cruel sí tenía un objetivo noble, dado que verdaderamente eran personas virtuosas que solo querían hacer lo correcto. Incluso su falta produjo un buen resultado, porque gracias a ellos, Joseph pudo estar en Egipto para, escuchen amados, salvar al mundo entero de la hambruna y sentar las bases para el éxodo y la marcha triunfal rumbo al monte Sinaí. Amados, ya para terminar, esta es otra historia. Una historia llamada Joseph ben Jacob. Joseph, el hijo de Jacob. ¿Cuál es el nombre de tu historia? Todos hemos tenido historias. Todos tenemos una historia para contar. ¿Cuál es tu historia? Como la de Abraham, la de Isaac, como la historia de Jacob, como la historia de Joseph. Quizás más fuerte, de pronto más difícil. Una historia dura. Todos nuestros ancestros fueron sadiquín, justos, vivieron, experimentaron situaciones muy, muy difíciles. Todos ellos hombres de carne y hueso, como cada uno de nosotros, épocas distintas. Todos ellos escogieron el dejar de ser víctimas para escribir grandes historias por el bien de toda la humanidad. Hoy, amados, yo les invito a cada uno de ustedes para que abandonemos el victimismo y escribamos una historia para toda la humanidad, una historia para bien, una historia para vida y una historia para paz. Y entonces veremos al Ben Adán viniendo en las nubes con gran poder y honor. Shalom, shalom.